Positivo, digamos, porque la toxicidad que se mezcla todas estas mafias y tiene que ver con la posibilidad de que haya una reforma laboral a fondo, que haya posible incorporación de trabajadores a las empresas, a las pymes, que se pueda contratar sin temores. Por eso he convocado tanto al diputado Luis Picat como a Mario Grimman. Mario, ¿qué es lo que se sabe de verdad de la reforma laboral en ciernes? ¿Y cuáles son los elementos centrales que le gustaría que ocurran al mundo empresario que usted tanto conoce? Bueno, gracias por invitarme y felicitaciones por el reconocimiento que pude compartir a la mañana. Muchísimas gracias. Tu gentil invitación. Muchas gracias. La Cámara Argentina de Comercio desde hace muchos años, viene planteando la necesidad de una modernización laboral. Tengamos en cuenta que este marco laboral viene de hace más de 50 años y el mundo ha cambiado a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, hay que modernizarse. Ahora, lo que se sabe realmente es poco y nada, sí. Todo trascendidos, y no voy a decir que tengo un convenio de confidencialidad porque eso no existe, claro. Pero no tenemos un paper, un papel, nada que yo pueda decir esto va a presentar el gobierno, claro. Esto está bien, esto está mal. Lo que nosotros sabemos sí que son las cosas que hacen mal al empresariado argentino, y por eso cuando uno compara la densidad de empresas con habitantes, se encuentra que es uno de los países del mundo con menor cantidad de empresas por habitante. Tiene una explicación: tenemos la mitad de empresas por habitante que tiene Brasil, la tercera parte que tiene Chile, y ni hablar con Europa. Qué dato, ¿eh? Qué dato pero esto es, como ustedes dicen, no son datos, es información real que ustedes lo pueden buscar. Pero hay temas importantes que son básicos y fundamentales que tienen que ver con la litigiosidad. Cuando uno arma una empresa, la arma para ganar dinero. Esto es acá y en cualquier lugar del mundo. Para crecer, para ser grande, sueña con tener más locales, para eso necesita trabajadores, pero en la Argentina, que siempre nos defrauda, ser empresario es una actividad de riesgo, reitero. Entonces, cuando alguien tiene que tomar un empleado, se ha curado en salud. Porque después viene un gobierno y dice, no, doble indemnización, no, prohibición de despido, y si lo despedís, te puede terminar costando la empresa, porque hoy las indemnizaciones no tienen tope. Es mentira que sea una indemnización por año, porque cae en cualquier cámara algún juez y a su arbitrio no tiene límites. Una indemnización se puede multiplicar por 2.000 o 3.000%, por lo que sea, y funde una empresa. Lo que se necesita es previsibilidad. Mientras eso no exista, la generación de empleo va a estar totalmente limitada. Y esto, ojo, no quiero decir algo que no va a suceder. Aún cuando salga una nueva modernización, un nuevo marco laboral, eso solo no va a generar empleo. Se necesitan otras cosas que tienen que ver con la reforma tributaria, bajar los impuestos, las logísticas y otras cosas que hacen a la realidad del empresariado. Porque no es solamente hablar de plata. Cuando viene un sindicato y te bloquea la empresa y la justicia no hace nada y puede hacerlo, el empleador se siente absolutamente desprotegido. Entonces dice, no, yo prefiero pagarle horas extra al que está trabajando y no arriesgarme a tomar uno nuevo que me puede hacer un lío fenomenal y después me sale tremendo, me cuesta a mi empresa, como ha sucedido. Y hoy, estos días estuvo... Sí, un restaurante muy conocido que 100 millones de pesos tenía que pagar y iba a cerrar la empresa dejando trabajadores en la calle. Conozco personalmente en Mendoza a una empresa transportista que tiene camiones que le hicieron la vida imposible con los bloqueos. No, acá el compañero a las 6 horas tiene que parar, bueno, falta 1 hora para llegar a destino, tiene que parar durante 8 horas y pagarle el hotel. Bueno, se estaba fundiendo. Los 120 trabajadores camioneros, se supone que un sindicato como el de Moyano debe defender a los trabajadores y generar más. ¿Qué hizo? Se fue a Chile, instaló la empresa en Chile, contrató chilenos y 120 camioneros de Mendoza dejaron de tener su trabajo. O sea, logra exactamente lo contrario de lo que presuntamente buscan. Pero, diputado, usted se ha metido mucho en el estudio de este tema y yo no digo enfocado solamente en el campo, pero la experiencia también la tiene todo el mundo productivo agropecuario. ¿Cómo es en ese plano? Sí, seguro. Buenas noches, Alfredo. A ver, coincido mucho con Mario. Hay muchas otras cosas que impiden la generación de trabajo, como son también
toda la industria de juicio que está apoyada en la legislación actual. Tenemos problemas con costos en ART que están subiendo el doble o el triple, bueno, los bloqueos que tenemos las empresas. La reforma tiene que apuntar a bajar el miedo. Recién decían de temores, de riesgo. Lo primero que hizo el gobierno es bajar el riesgo y el temor en la cuestión macro. Hoy podemos, desde las empresas, proyectar un flujo fondo. Ahora necesitamos sacarnos el miedo de tomar gente y de esa manera poder involucrar más gente en el mercado laboral. Luego seguirá lograr mayor competitividad y sacar los medios de lo tributario. La reforma laboral también tiene que sacar costos, bajar costos. Tenemos, por ejemplo, la caja de los sindicatos en lo que es la cuota solidaria, que al final lo están pagando todos los trabajadores y le están pagando desde las cámaras también a los sindicatos para lograr mantener esa caja. Hay mucho, pero me da la sensación, por los comentarios que hemos tenido, el gobierno va a querer ir a fondo y lograr esa previsibilidad que logramos en la macro, también en la reforma laboral. ¿Está Silvia Lospenato? ¿Hasta hoy todavía sos diputada nacional o ya renunciaste? No, todavía no. Mañana se hace la sesión para aceptar la renuncia. Van a aceptar la renuncia, te van a aceptar la renuncia y te vas a incorporar como diputada por la ciudad. Exacto. Para la cual fuiste votada, o sea, vas a respetar el mandato de las urnas. Te hago una pregunta sobre este tema también cortita, y ahora quiero preguntarte por qué hiciste lo que hiciste, pero ¿hay conciencia, vos crees que hay una masa crítica de legisladores como para avanzar en una reforma laboral a fondo? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo hay un gobierno que tiene esta alineación clara y esta decisión de avanzar en esto y una cantidad enorme de legisladores con los que se puede contar para avanzar en una reforma, en una modernización laboral. Es difícil opinar cuando todavía no conocemos el texto del proyecto, pero algunas de las cosas que han trascendido y que además todo el mundo empresario pide. Es necesario revisar el tema de la ultraactividad de los convenios. ¿Por qué? Porque hay convenios colectivos que sí se han modernizado. Por ejemplo, el caso que nosotros pusimos la mesa de competitividad cuando Mauricio Macri era presidente en Vaca Muerta, ¿no? Claro. Para trabajar con el gremio de los petroleros había que modernizarlo y eso permitió un desarrollo de Vaca Muerta que cada día, por suerte, es más grande. Pero en otros lugares, por ejemplo, comercio u otros sectores, es importante que los sindicatos se sienten a actualizar las reglas con las que trabajan y defienden a los trabajadores con las nuevas condiciones de mercado, de producción, la necesidad de la competitividad, porque la apertura económica que todos celebramos, porque la competencia es buena y baja, digamos, precios para el consumidor, también pone a las empresas en el brete de tener que aumentar los niveles de productividad que en la Argentina son muy bajos. Claro. En algunos sectores no. Así que sabemos que eso está, algo de lo que decía Luis recién sobre el financiamiento, cuánto es el costo laboral, una parte de ese costo laboral está en este dinero que se llevan los sindicatos con la cuota solidaria, pero también está en los aportes que tienen que hacer tanto los trabajadores como los empresarios y obviamente saber cómo se va a instrumentar el tema de la baja de litigiosidad. Yo creo que la baja de litigiosidad es bastante más grande que poner el tope más claro a las indemnizaciones, porque hoy los topes existen en la ley. Hay que hacer una transformación profunda del fuero laboral. Y eso no es la ley. Cuando uno quiere hacer una modernización laboral y generar condiciones, no te alcanza con cambiar la ley. En muchos casos en la Argentina el problema está en la justicia, ¿no? Y hay un fuero laboral donde realmente hay que alinearlo con esta voluntad del presidente, de bloques del Congreso, por ejemplo, el PRO y otros, y la justicia tiene que dar ese paso y también estar con una mirada pro empleo, pro generación de trabajo y no una mirada que lo único que hace es destruir la fuente de trabajo e impedir que la gente se anime a invertir en la Argentina. Perdón, la justicia laboral es la que obstruyó la posibilidad de que la ley o la reforma o la modernización laboral saliera en el decreto, en el DNU 7070. Obviamente, yo ahí entiendo que tenía que intervenir el Congreso. Tres DNU sacó, sacó el gobierno, el DNU 70 y 2 DNU posteriores que afectaban la ley de contrato de trabajo y los 3 fueron frenados. Yo igual coincido, digo, es una discusión para el Congreso. Por el Congreso, pero era esa previsible, justicia, ¿no? Sí. Silvia, tenés enfrente a Luis Picat, además de la gran ventaja que es cordobés, han estado en el mismo bloque.
él se fue a La Libertad Avanza y vos te quedaste en el PRO trabajando con Mauricio Macri y ellos se han ido a esta nueva realidad. ¿Por qué vos no te fuiste a La Libertad Avanza? ¿Por qué crees que es importante que el PRO se mantenga firme y que crezca como partido y que no haya esta suerte de emigración hacia La Libertad Avanza? Yo creo que cada dirigente asume un compromiso con su electorado cuando pide el voto. Y mi compromiso con el electorado, pese a que me encantaría poder discutir la modernización laboral en los próximos meses en la Argentina, era que iba a asumir mi cargo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y todo el mundo me dice, a la gente no le importan las candidaturas testimoniales, Silvia, en 2 meses se olvidan, mirá, fíjate, todo el mundo se cambia de partido, nadie dice nada. Sí. Pero a mí sí me importa, y yo creo que al votante del PRO, y el votante del PRO porteño sobre todo, que es un votante exigente, que siempre nos está poniendo la vara alta, para él era muy importante, para ese votante, que yo cumpliera mi palabra. Entonces, yo sentía no solamente que los traicionaba a ellos, además me traicionaba a mí porque yo soy una institucionalista hecha y derecha, una ñoña republicana, siempre hablo de cumplir las reglas, no podía ser la primera que las violara, así que ahí estoy. Pero creo en definitiva que cada uno responde a su votante. Entonces yo no puedo responder por Luis, yo puedo responder por mí. Yo estoy segura que el votante del PRO, que me acompañó en mayo, aún en muchos casos coincidiendo con el gobierno nacional, pero claro, que creyó que yo representaba mejor sus valores, quería que yo haga eso y que asuma... ¿Y cuánto tuvo que ver tu entorno en tu decisión, esta que vos consideras tan personal? Mi entorno por el partido. Sí, por ejemplo. Es una conversación que tuvimos con el presidente Macri y con el jefe de gobierno Jorge Macri. El presidente Macri decía, en el momento que tomamos esta decisión no sabíamos que venía esta agenda. Claro. Y es una agenda donde efectivamente a mí en lo personal me hubiera gustado participar porque hace muchos años que trabajo estos temas y que quiero que estas reformas sucedan. Pero pusimos en la balanza las dos cosas, ¿no? ¿Cuánto más podía aportar un diputado de nuestro espacio en el Congreso Nacional y cuánto perdíamos si no cumplíamos con la palabra que habíamos empeñado Mauricio Macri, Jorge Macri y yo, porque no había sido yo sola. Claro. Y creímos que cumplir con la palabra, en este caso era más importante porque además los diputados del PRO van a ser muy activos, estoy seguro, con Cristian Ritondo a la cabeza, pero todo el bloque van a ser muy activos para lograr que estas reformas pasen. Avancen. Interesante. Mario, ¿qué puede hacer institucionalmente una organización como la Cámara Argentina de Comercio para aportar a este debate? ¿Han hecho trabajos, le han acercado ideas, proyectos, recomendaciones, sugerencias al Gobierno Nacional? ¿Cómo lo recibe el Gobierno Nacional a eso? No, obviamente con el Gobierno Nacional tenemos una excelente relación, creo que no hay que esconderla. Nosotros no somos liberales desde el 10 de diciembre del 2023, sino que lo somos desde el 7 de noviembre de 1924. La fundación de la Cámara está en nuestro ADN, nunca lo escondimos y creemos que es lo mejor para el país. Con matices, obviamente, hay cosas de la reforma laboral que nosotros creemos que no están bien. Por ejemplo, pretenden regionalizar las negociaciones y eso alguna vez que se intentó en el 2009 a través de la Cámara Argentina de Comercio con el convenio mercantil fracasó, ¿sí? Porque no hay manera. En realidad, la institución, el sindicalismo como institución está bien. Después se podrá discutir el accionar de los dirigentes, como está bien las instituciones gremiales empresarias y después se pondrá en consideración el accionar de cada uno de nosotros. Pero ese marco nacional le da un paraguas, porque cuando han sucedido algunas veces la negociación entre los delegados de la empresa con el patrón de esa empresa, el poder del delegado y los empresarios es mayor que el del patrón en muchos casos. Y por ahí hay ideologías extremas, que no voy a decir para qué lado, que tienen un ejercicio, una capacidad enorme de hacer daño. Por lo tanto, nosotros hacemos las consultas. Yo no vengo a opinar por lo que yo pienso, sino que hacemos las consultas. Y hoy el 99% de los empresarios, las empresas grandes, no quieren la negociación por empresa. Las empresas chicas tampoco la quieren porque no tienen espalda para defenderse. Quieren mantenerla dentro del régimen actual de un sindicato nacional. ¿Hay conciencia que el LST, la ley de contrato de trabajo, está vetusta? Sí, claro, obviamente que sí, absolutamente. Hay que cambiarla toda en parte.
hay que tener una opción que arranque ahora y mantener los viejos contratos, porque incluso son discusiones que se establecen. Che, pierdo la indemnización hasta acá después de haber laburado 40 años en una empresa. Entonces uno le dice, ¿cómo funciona la ley? Entonces son preguntas que se instalan, ¿no? Obviamente, a ver, yo creo que en un país destruido como es la Argentina después de tantas décadas de gobiernos fracasados, no se puede borrar todo y hacer todo nuevo. Es imposible. Hay que tratar paso a paso, por eso yo decía que una ley nueva del marco laboral moderno no va a generar inmediatamente empleo. Faltan otras cosas, la parte tributaria, logística, muchas otras cosas más para que esto comience a funcionar. Igualmente pero es la un retroactividad, pasito. digamos, los derechos adquiridos no se pierden, digamos, no hay ley En eso hay retroactiva, que, ¿no? Así en eso hay que ser muy cuidadosos. Nosotros somos muy respetuosos, Exacto, es de acá somos para muy adelante. respetuosos Claro, toda ley hacia de adelante. los trabajadores, de nuestros trabajadores, de los buenos trabajadores. Somos muy respetuosos y no queremos perjudicarlo. Esta nueva ley no tiene que precarizar al trabajador, tiene que abrir una ventana para aquellos que están en la informalidad, que son casi el 50%, Claro, mucho más sí. de los que están en la formalidad, Se pueden que hay que incorporar. ingresarlos al sistema. Picat, tenés mucha experiencia y mucha llegada, de hecho creo que surgiste como dirigente ahí en la lucha contra la 125, en el campo, en el mundo productivo de Jesús María. ¿Qué sentís que está pensando el productor agropecuario de la zona núcleo, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, respecto del gobierno? Del gobierno nacional, ¿se sientan respaldados, tienen esperanza o ven que la cosa todavía va muy lenta? Evidentemente el productor ha sufrido de manera heterogénea los avatares financieros y económicos del gobierno anterior y también climatológico. Entonces ahí vas a ver que hay una heterogeneidad respecto, sobre todo, a cómo recibe el bolsillo el productor. El productor salió rápidamente a pedir la baja de retenciones porque se veía apretado, pero también vio una luz en el túnel y una esperanza en este gobierno cuando empezó a sacar los aranceles, empezó a eliminar impuestos como el impuesto del país, a bajarle sus costos, a abrir el mercado. Y bueno, hoy estamos viviendo récord en trigo, los mejores precios internacionales de los últimos 50 años de la carne, posibilidad de exportar carne de Estados Unidos, que no solamente significa la carne, significa que hay muchos productos como la miel y otros que vamos a poder producir y vamos a poder salir. Una vez que Estados Unidos nos abre las puertas, nos abren las puertas a los otros países. Hay una esperanza muy grande puesta en este gobierno y se están empezando a ver inversiones en riego, récord en cantidad de equipos de riego que se han puesto para duplicar nuestra producción, récord en inversión de fertilizantes para este año, que significa que estás apostando a que el maíz y el fertilizante le dé una mejor producción a la Argentina. Alfredo, la verdad que veo mucho optimismo, que espero que, bueno, que en los próximos 2 años se sigan bajando los impuestos y se van a ver en las exportaciones, porque lo que necesitamos son divisas, acompañando la minería, acompañando el petróleo. Vamos a seguir siendo actores muy principales en el mercado agropecuario y en exportación. Porque, a ver, vamos a preguntarlo en estos términos, la estabilidad cambiaria, vamos a ponerlo así para evitar molestias. La estabilidad cambiaria en el sector, ¿cómo es tomada? A ver, muy positivo, porque Débora, acuérdate que nosotros tuvimos casi un 200% de brecha en la época de Massa. Significaba que prácticamente 2/3 del dólar que te tenían que pagar se lo quedaba el gobierno. Tener esa previsibilidad y además con una competitividad que hoy creo que está, me parece que ya no hay que más hablar del dólar y no hay que hablar más de los precios, hay que hablar más de los costos. Necesitamos bajar nuestros costos, ya sea en el ámbito privado y en el público, y creo que ese es el nuevo lenguaje que estamos, no solamente los empresarios, sino también el sector público, empezando a adoptar. Nos estábamos preguntando si el nuevo Código Penal va a generar la destrucción, el final de la puerta giratoria para los delincuentes y va a generar el fin de ese concepto nefasto de la Argentina que se instaló durante tanto tiempo por Eugenio Zaffaroni. Nos preguntamos eso y lo contesta Silvina Martínez. Bueno, vamos a traer el tema de la reforma, la otra reforma que está preparando el gobierno, además de la reforma laboral, es la reforma del Código Penal. El gobierno sostiene que la legislación actual permite la impunidad, busca un cambio de doctrina, esto que vos mencionabas, dejar atrás la puerta giratoria, lo que tiene que ver con la doctrina Zaffaroni, y activar la tolerancia cero, el lema, el que las hace las paga.
el gobierno confirmó que busca declarar, bueno, esto después dijo que lo está estudiando, Sí. lo va a ver para un futuro en esta A lo primera mejor lo parte, posterga uno. para Sí. más adelante. ¿Qué es lo que va a endurecer el proyecto? Este proyecto que va a ser presentado, bueno, el gobierno ayer lo presentó formalmente, pero falta que ver si se tratan extraordinarias o el año que viene. ¿Qué endurece? Homicidios simples y agravados, endurece las penas del narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, declara como imprescriptible el abuso sexual, también endurece todo lo que tiene que ver los accidentes viales por conducción imprudente. Y esto es muy importante porque los delitos vinculados a esta nueva era, ¿no? Lo que tiene que ver con el cibercrimen, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los nuevos delitos, lo incorpora. Y lo que tiene que ver con corrupción, por lo menos también en este caso es lo que se conoce, penas Claro. más altas, mayor inhabilitación para ejercer cargos y si sos funcionario y robás, la pagás fuerte, es el mensaje que quiere instalar el gobierno, por lo menos es lo que se conoció. Recordemos que la modificación del código fue tratada entre el Ministerio de Seguridad, el ministerio, a cargo de Patricia Bullrich en ese momento, el Ministerio de Justicia, luego está siendo, bueno, objeto de algunas reformas parciales y no se sabe si va a ser presentado en extraordinarias de diciembre, en extraordinarias de febrero o recién para el año próximo. Creo que el gobierno tiene como prioridad el tema de la reforma laboral y seguramente el Código Penal pase para una instancia posterior. Veía lo de la corrupción y la miraba así a los penatos por, bueno, la frustrada ficha limpia, ¿no? Sí, la frustrada ficha limpia y en realidad yo te diría que las leyes anticorrupción no avanzan en la Argentina. Tenemos un problema muy grande porque Extinción de dominio, por hay ejemplo. la extinción de dominio y todo lo que estaban hablando antes de la causa esta que Tremendo. involucra o podría involucrar a Tapia Tobillino, que parece una mega causa de lavado, ¿no? ¿Y el lavado qué implica? Implica que antes hubo un delito de narcotráfico, juego Claro, un delito ilegal, precedente. corrupción, contrabando. Además acá parece que hay un poco de cada cosa, ¿no? Sí. En esta mega Todo causa de terreno, lavado. son todos terrenos, sí. Claro, pero por eso son causas que tardan muchos años, que son muy difíciles de investigar. ¿Qué proponíamos nosotros en el gobierno de Mauricio Macri y no logramos que el Congreso aprobara? Una ley de extinción de dominio. Tenemos un decreto que dejó el presidente Macri, pero los jueces no aplican porque saben que dicen los jueces, miren, si los políticos no se ponen de acuerdo, no voy a ser yo el que vaya extinguiendo los dominios de toda esta gente, muchos de ellos políticos también. Claro. ¿No? Entonces, el Congreso tiene que tratar ya una ley de extinción de dominio. ¿Qué dice esa ley de extinción de dominio? Agarramos a esta señora jubilada, que no sabemos cómo hizo mágicamente para que le aparecieran 10 millones de dólares y se comprara ese terreno, esta señora jubilada y el señor monotributista, digamos. Y les preguntamos simplemente, ¿usted puede justificar eso? No, acción autónoma no lo puede ajustar, se extingue el dominio. Claro. Y después investigamos los delitos penales. Pero inmediatamente cortamos ese flujo de dinero. Es importantísimo para luchar contra el narcotráfico, contra todos los delitos complejos, pero ¿por qué la política no lo aprueba? Por la corrupción. Bueno, en realidad no es que le preocupe, no es que la política no quiera luchar contra el narcotráfico, lo que no quiere es luchar contra la corrupción. En la causa de Cuernos pueden negar todo, e incluso pueden decir que los testigos están, no sé, son de otro planeta. Lo que no pueden, digamos, negar son los bienes de la corrupción que están ahí. Hoy mostró Diego Cabo el lujo del departamento de Muñoz. Entonces, eso está ahí. Ahora, ¿es lo último que se toca? Estamos discutiendo si la causa de habilidad, que recién tiene un avance sobre los bienes de Cristina, y debería ser lo primero, porque el crimen organizado sabe que en países donde no le tocan los bienes, puede seguir manejando el dinero. La figura del decomiso, que además también hay que regularla y corregirla, digamos, es el mal menor, digamos. Podríamos tener algo mucho más avanzado. Y en un país donde las mafias las estamos viendo todos los días, y yo quiero destacar acá el rol de la coalición cívica, tengo que decirlo. Porque la verdad es que todavía hay un partido político con el coraje de hacer estas investigaciones y presentarlas como la coalición cívica. El rol de las mafias se ven operando todos los días. El Congreso, la política, tiene que dejar de mirar para otro lado. Yo espero que el año próximo tengamos otra vez debate de ficha limpia. Yo lo veré por la televisión, iré si hay alguna manifestación a manifestar o si me invita el diputado Picata a hablar a la comisión. Hay que avanzar con la ley de extinción de dominio, hay que avanzar con una ley de protección de testigos. Parte de las personas que aportaron datos a esta causa con las que nos enteramos, por ejemplo, la cantidad de autos que había ahí en ese predio,
son vecinos o trabajadores. Claro. No los podemos exponer sin un buen sistema de protección de testigos. Queremos terminar con todos estos negocios ilegales y estas mafias, que el Congreso se ponga los pantalones largos y que empiece a sancionar estas leyes. El Código Penal es muy importante, pero no alcanza. Hoy hubo una buena noticia, Alfredo. En Córdoba condenaron la justicia federal a sindicalistas de luz y fuerza. ¿Ah, sí? Por 6 años, por mal uso del dinero de la caja de jubilaciones del sindicato. Y bueno, la justicia federal avanzó 6, 7, 8, 9 años a cada uno de los responsables. Entonces hay una justicia que la verdad funciona y que tiene las herramientas. A veces hay que justamente usarlas. Yo, 2 cosas sobre esto. Coincido plenamente con lo que han planteado. Solamente me sorprende que creo que también hay una necesidad de cierto sector de la sociedad de lavarse las manos. Nosotros los ciudadanos también tenemos responsabilidad. Acabas de decir del gobierno de la coalición cívica, del partido de la coalición cívica, y cada elección saca menos votos, digamos, un datito que aportó. Ahí hay una corresponsabilidad de los ciudadanos. Y después esto ya se va transformando en una suerte de sistema mafioso en donde los personajes sienten una impunidad, porque en esta causa de lo que tiene que ver con el vínculo con el Chiquitapia y la financiera y todo esto, es de un nivel de grosería, de impunidad, que vos decís, a esta gente le estalló la cabeza, porque no es que robaron 10 millones de dólares y se fueron a la casa y se fueron a vivir a Miami siguieron robando de una manera brutal, de una dimensión descomunal, confiadísimos, porque encima no era que lo hacían, como dicen en Córdoba, con carpa, digamos, disimulando, con un perfil bajo. No, ostentaban, atacan con los Twitter, prepotean a la gente, o sea, encima te dan clase de moralidad mientras están robando fortuna, y eso es producto de la impunidad que siente porque sabe que no les va a pasar nada. Y la pregunta es, ¿qué pasó con todos los organismos de control, no? Bueno, ARCA está en este trabajo y esperemos, yo no vi qué es lo que aportó en la causa y en esta denuncia, ¿no? Oficina Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción para Corrupción. ¿Y la Unidad Antilavado? ¿Y la UIF? Bueno, claro. ¿Qué pasó? Que se le escapó semejante maniobra de ¿A qué UIF se le escapó? ¿A esta, a la anterior, a la anterior? Empecemos a ponerle alguien que hace nombre y una apellido. pista de helicóptero. Va a decir que no es más, va a comprar una casa y se hace un reporte de información. El intendente cuando hizo ese pavimento que se veía ahí, ¿no? Porque quien conoce Pilar sabe la cantidad de pavimento que falta en algunos lugares. Y después otro dato, Silvia, que me parece que es también pendiente. La justicia tiene que ponerse de acuerdo, porque sé que termina pasando acá, una partecita de la causa la tiene un juez, la otra la tiene el otro, la otra la tiene el fiscal. Es un viejo truco que diferencian. Mario, para cerrar, ¿qué otra preocupación tienen ustedes, además del tema de la reforma laboral, que me estoy quedando sin tiempo? No, a ver, la Argentina se ha equivocado históricamente. Yo soy un tipo grande y desde que era chiquito, la primera vez que escuché esta frase, era muy chiquito, con una cosecha nos salvamos. Sí. Y hoy creemos que nos vamos a salvar con el petróleo, con el gas y con la minería. Y nos estamos olvidando de algo muy importante, que son las nuevas tecnologías, la industria del conocimiento, las tecnológicas. Y te voy a dar un datito. Nosotros tenemos una universidad, un instituto privado, la Cámara invierte mucho en capacitación. En la Argentina egresan aproximadamente 130, 140 mil profesionales por año en todas las universidades nacionales, públicas y privadas, de los cuales el 10%, discúlpeme, son abogados. Sí. El 7% contadores e ingenieros no alcanzan al 2%. Y hoy la Argentina necesita más de 10.000 ingenieros por año y están saliendo 3.000. Entonces hay que empezar a buscar el foco en otras cosas que tienen que ver con otras actividades. Los recursos naturales no sirven para hacer rico un país, con eso solo no alcanza. Interesantísimo, qué dato la cantidad de abogados y la falta de ingenieros, eso es histórico. Silvia Los Penatos, te agradezco mucho que hayas venido, lo mismo, diputado Picat.